De hace tiempo voy muriendo con lenta ansiedad de este mal que a mi alma vio resquebrajar. Cuántas veces me dije arriba está en tus manos, sin embargo eso fue en vano. Fue tan vano como mi vida y mi fe. Pero ayer supe del maestro, de su gran amor, mi esperanza ya gastada vi brillar. Para mí no hubo más pasado, solamente miré lo que había anhelado. Y mi fe la deposité toda en él. Iba pasando, toqué su manto y él me salvó. Como el sol brilla cuando amanece, así mi ser ya marchitado hoy florece. Y el futuro vislumbro más allá hasta la eternidad. Él conoció mi necesidad y la paz me dio. Nuevos raudales vendrán que ahora cambiarán esa zozobra del pasado. Pues su amor inefable me salvó. Pero ayer supe del maestro, de su gran amor, mi esperanza ya cansada vi brillar. Para mí no hubo más pasado, solamente miré lo que había anhelado. Y mi fe la deposité toda en él. Iba pasando, toqué su manto y él me salvó. Como el sol brilla cuando amanece, así mi ser ya marchitado hoy florece. Y el futuro vislumbro más allá hasta la eternidad. Él conoció mi necesidad y la paz me dio. Nuevos raudales vendrán que ahora cambiarán esa zozobra del pasado. Pues su amor inefable me salvó. Me salvó. Hermanos, amada iglesia, damos muchas gracias al Señor de estar aquí nuevamente, de esta oportunidad. Somos conscientes que para cumplir los propósitos de Dios
no podemos obrar cada uno por separado, ya que hacemos parte del pueblo que Él ha escogido para cumplir su ministerio. Él dijo, vayan y hagan discípulos. No le dijo a uno solo, ve y haz, porque se estaba refiriendo a toda la iglesia, siendo embajadores, siendo representantes del Señor, heraldos de Cristo en este mundo. Y por lo tanto tenemos un llamado en conjunto y necesitamos apoyarnos unos a otros en el cumplimiento de este ministerio. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso continuamos con este espacio, esforzándonos juntos por estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar examinando la epístola del apóstol Juan. La semana pasada ya vimos la introducción de esta carta con el hermano Guillermo y ahí se nos hablaba del verdadero mensaje de Dios al mundo, de la palabra que necesitamos para mantenernos unidos a Dios y como hermanos. Esa palabra es Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo, el único que puede dar vida verdadera. Y decía el apóstol, tenemos un testimonio fiel, seguro y verdadero acerca de Él. En esta ocasión vamos a continuar con los versículos del 5 al 10 para culminar este capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar una presentación de la enseñanza que el mismo Jesús nos dio acerca de quién es Dios y en qué consiste esa vida que Él ha dado a sus hijos, ese mensaje que Él ha dejado a su pueblo. Veamos entonces las implicaciones para el cristiano de tener comunión con Dios. ¿Cómo puede tener comunión con Dios? Y también la situación de nuestra condición pecaminosa en este mundo. Vamos a leer capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, hermanos, este pasaje, estos 5 versículos nos hablan de dos verdades centrales del Evangelio que hoy en día se está distorsionando. Muchos lo están enseñando erróneamente, pero con intención para controlar a algunos, para mantener la vida de algunos cautivas y en otros casos para tenerlos allí financiando esos proyectos personales, egoístas que no son el ministerio ni la obra de Dios. Son falsos siervos de Dios y que en definitiva se aleja del verdadero evangelio de Cristo. Pero no solo esto, sino la misma sociedad, la cultura, ideologías que se levantan hoy en día pueden afirmar estas dos cosas que vamos a ver hoy. Son dos verdades, dos extremos, inclusive se desprenden dos implicaciones de allí, así que vamos a entrar en estas verdades que nos presenta el apóstol, pero antes él hace una declaración importante en el versículo 5, que en realidad viene a reafirmar lo que ya dijo anteriormente. Nos habla de la realidad de Dios. Nos habla de quién es Él, de su esencia. Y dice que Cristo mismo le enseñó esto.
y le dio este mensaje acerca del Padre. Ese mensaje es que Dios es luz. Él es luz. Y la palabra luz en este momento, en este pasaje, resume el carácter divino en el aspecto intelectual de Dios. Así como cuando decimos que Dios es amor, estamos describiendo de manera similar la plenitud de su grandeza moral. Aquí se está refiriendo a la parte intelectual, al carácter intelectual de Dios, ese carácter divino. Y por toda la Biblia vamos a encontrar esta referencia. Dice Santiago, Él es el autor de luz. En Génesis encontramos Él es el creador de la luz. En Timoteo vemos que nos menciona que Él está inundado en luz perpetua. Y el apóstol Pedro afirma que la maravillosa luz es en la que los cristianos deben caminar. No hay tinieblas en Él. Y estas tinieblas es una figura para denotar ignorancia, superstición, pecado. Entonces, así como la luz representa la verdad, la pureza y la bondad, el diablo y sus agentes se representan como los gobernadores de las tinieblas. Y sus dominios son llamados la potestad de las tinieblas. Pablo, inclusive, en Colosenses, dio gracias al Padre orando así, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces hay un contraste muy marcado entre el hecho de que Dios sea luz y toda la situación de las tinieblas. Esta declaración de que en Él no hay tinieblas es excesivamente enfática en el griego original. Hay una doble negación. Aquí dice, nada, ni siquiera una partícula pequeñísima en Dios. No hay descoloración, no hay mezclas de tinieblas en la luz. Es una luz pura que emerge del carácter de Dios. Dice Santiago, Él es ciertamente el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta realidad de Dios, el que Él sea luz, tiene repercusiones en toda la creación, en los seres humanos y en especial en los creyentes. En Dios no hay tiniebla. ¿Cómo repercute eso en nosotros? Dios es luz, por lo tanto, ¿cómo deberían ser sus hijos? Bueno, nos menciona primeramente, sus hijos no pueden estar en comunión con las tinieblas. Pero, ¿cómo puede ser esto una realidad para el cristiano? ¿Cómo puede ser esto verdad cuando vivimos en un mundo lleno de oscuridad? Cuando vivimos en un mundo lleno de maldad, inclusive donde el mismo Jesús y los apóstoles dicen que Él es el príncipe de este mundo, quien gobierna. Pablo le menciona como el Dios de este mundo. ¿Cómo entonces, si las tinieblas gobiernan este mundo, vamos a mantenernos alejados de las tinieblas y vamos a andar en luz? ¿Vamos a estar en Dios? Bueno, vamos a ver entonces la primera verdad, esta primera implicación de que Dios sea luz. La primera, lo acabamos de decir, se desprende de todo esto. Los cristianos no debemos andar en oscuridad. No podemos andar en oscuridad. Pero nuevamente, ¿cómo podemos lograr esto? Aquí es donde empieza la primera mentira, la primera afirmación errónea que se enseña hoy en día, y es aquella que dice que el ser humano es bueno o que el ser humano puede llegar a ser bueno en su esencia. Y parece contradictorio porque si el mandato es apartarse de la oscuridad y venir a la luz, entonces pareciese realidad que el ser humano puede, que él en sí mismo puede alejarse de esa oscuridad y vivir en la luz. Es decir, el ser humano puede llegar a ser bueno por sí mismo. ¿Percibes el error? ¿Percibes dónde está? Es sutil.
Pero allí está. ¿Cuál es el punto clave? Lo dice Juan en la afirmación de decir. ¿Ok? Ese es el verbo, decir o afirmar. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos con Dios, si decimos que estamos bien con Dios, ¿vio dónde está? Somos nosotros los que afirmamos. Ahí está el error. Que el mismo ser humano diga, yo estoy bien con Dios. Que seamos nosotros mismos los que nos justifiquemos delante de Dios y afirmemos, yo estoy en comunión con Él. Dice Juan, es una mentira creer que por cumplir algunas normas, creer que por practicar algunas buenas acciones, considerar que esto nos permite estar bien con Dios. Es una falsedad y radica en que estamos dejando la potestad en el ser humano y estamos sacando totalmente el papel de Cristo en esta obra santificadora, en esta obra de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es decir, méritos propios, esfuerzos humanos. Y lo que Juan está diciendo, ¿saben qué significa venir a la luz? ¿Saben qué significa andar en luz? No es que podamos llevar una vida perfecta. No es que podamos alcanzar un grado de bondad donde ya no exista el pecado y no necesitemos de nada más. No, lo que está afirmando Juan es que nunca seremos lo suficientemente buenos para declarar, estoy bien, estoy en comunión con Dios por lo que he hecho, por lo que yo he podido hacer. Fue precisamente lo que el Señor Jesús quiso darle a entender a un joven rico en el Evangelio. Por allá él se acercó a preguntarle y le dijo, oiga la pregunta, Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se da cuenta del énfasis? ¿Dónde está el error? Él pregunta, ¿qué puedo hacer? Otra vez, yo, nosotros, nuestros méritos. Un enfoque errado. Y Jesús le pregunta, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, podrías cumplir la palabra de Dios total y completamente, pero sabemos que eso no es posible. Por lo tanto, ¿sabes? No puedes hacer nada. O sí, le dice Jesús, podrías entregarlo todo, dejarlo todo y seguirme. Pero claro, así como no pudo cumplir la palabra de Dios completamente, tampoco podía hacer esto porque tenía muchas posesiones. Y se fue triste. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No puedes, por ti, no puedes hacer nada, por ti mismo. Y le añade Jesús, además, ¿por qué me llamas bueno? Ningún ser humano puede ser bueno por sí mismo o por lo que hace. Solo Dios es bueno en sí mismo. Solo Dios es santo. Solo Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla. Entonces, ¿cómo nos alejamos? ¿Cómo nos pide el apóstol que nos alejemos de la tinieblas y vengamos a la luz? Bueno, nos da la respuesta. Solo la sangre de Jesús puede, la que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos alejamos de la oscuridad? Con el sacrificio del Señor. No es declarando que nosotros podemos, no es echándonos porras y preguntándonos qué más podemos hacer para ser buenos como Dios. No. Lo que necesitamos es aceptar lo que ya Cristo hizo. Lo que necesitamos es aceptar que solo por Él y estando en comunión con Él, continua y constantemente serán limpiados nuestros pecados. Continua y constantemente seremos llevados a la luz del Señor. Entonces, mientras caminamos, la sangre opera para mantenernos constantemente limpios de la deshonra del pecado y de la condena que le sigue. Porque el pecado seguirá existiendo. Allí estará y necesitamos ser constantemente limpiados hasta el día que seremos
completamente transformados, perfeccionados en su totalidad. Una segunda implicación, una segunda verdad que nos habla el apóstol está en los versículos 8 a 10. Él afirma, no exhiban su justicia. El cristiano no puede exhibir su justicia. Y nuevamente preguntamos, ¿será esto posible hoy? ¿Será que lo podemos lograr? ¿Cómo lo logramos? Parece imposible porque la sociedad, las corrientes de pensamiento, las ideologías, la cultura, todos pareciera que están en una carrera irreversible que busca la siguiente proclamación. No hay nada malo con el ser humano. No hay ningún problema con nosotros. Nadie es culpable. Es cuestión del destino, es cuestión de la aleatoriedad. Por ejemplo, el moralismo declara, todo ser humano es bueno en sí mismo. Podemos llegar a ser lo mejor que podemos ser. No hay nada malo en el corazón del humano. Podemos alcanzar el mayor potencial y la perfección, la bondad. También lo afirma la filosofía. Lo que se está afirmando aquí es, en cuanto yo no le haga daño a nadie, en cuanto siga las normas, busque el bien común, en cuanto ame a los demás y no me meta en los asuntos ajenos, bueno, pues no hay nada malo conmigo. Estoy bien. ¿A cuántos no le hemos escuchado la frase, pues ¿por qué necesito disculparme o pedir perdón? Pues yo no he hecho nada malo, soy una buena persona. No necesito de alguien que venga a arreglar lo malo en mí, porque no hay nada malo conmigo. Muchos hoy en día han adoptado esa enseñanza, le han dado la bienvenida, han abrazado esa ideología y hasta en la misma iglesia cristiana. Y piensan que con ser moralmente correcto han hecho todo lo que Dios desea para ellos. Pero no es así. Juan afirma, nadie puede decir, no hay nada malo en mí. Nadie puede decir, no hay nada pecaminoso en mi vida que me aleje de Dios. Nadie puede declarar que mantiene al pecado controlado y que por lo tanto no es deudor de nada. Nadie puede decir que es inocente y que ni Dios ni nadie puede acusarlo. Wow. De verdad, hay muchos en este error. Hace poco escuché una ilustración que me gustó muchísimo acerca de esto, que aclara en lo que han caído muchas personas con un supuesto evangelio. Es la imagen de un tren hermoso, potente y de unas vías, un camino muy claro, muy cuidado, con todas sus señales necesarias, limpio, listos para zarpar, ¿no? Así utilizan la Biblia. Aquí está el camino, aquí está el sendero, las normas, pero ese tren siempre se queda anclado, siempre se queda en la salida porque no tiene nada que lo impulse, no tiene combustible que lo impulse. Así son muchos que están tratando de vivir una vida cristiana sin el verdadero evangelio, sin Jesús. Mucha gente cree tener todo lo necesario para estar bien, porque, bueno, tienen la pista, tienen las señales y sin embargo ese tren no los puede llevar a ninguna parte porque no tienen a Jesús. Dice el Señor, ¿de qué sirve tenerlo todo si no tienes a aquel que te da la vida? El apóstol nos da la clave aquí para no caer en este tipo de vida hueca, engañándonos a nosotros mismos, dice Juan, exhibiendo nuestra propia justicia. Lo que debemos hacer es continua y sostenidamente, vez tras vez, día tras día, confesar. ¿Qué debemos confesar? Nuestro pecado. Otra vez, ¿cuál pecado? Aunque pensemos que seamos buenos, que no hemos fallado, la verdad es que no podemos escapar de esta condición. No podemos vivir ignorando, no podemos alcanzar la norma de Dios, no podemos alcanzar su justicia. La única salida es la confesión, la única
salida, es aceptar humildemente el error, esa actitud penitente hacia el perdón. Esa palabra ahí, homologeo, del cual se traduce la palabra confesar, significa lo mismo de hablar juntos. Y es la figura de un diálogo entre Dios y el pecador, en el cual el Padre describe la condición del pecador y el pecador accede finalmente a la descripción correcta y por lo tanto confiesa: Dios tiene la razón. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Renunciar a justificarnos. Cuando venimos constantemente ante Jesús, ante su bondad y su santidad, y nos damos cuenta de quiénes somos, allí rendimos nuestro ser y escuchamos lo que Él dice acerca de nosotros. Allí conocemos quién es Él y nos damos cuenta, y no nos queda más que asentir con la cabeza y declarar: Dios, solo tú eres justo, perdóname. Y el Señor, quien es justo, nos limpiará. Por lo tanto, no podemos buscar esconder nuestra condición, sino exhibirnos delante de Dios para que Él nos limpie. Dice Filipenses: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. No porque tengamos luz propia, sino porque Jesús, quien nos limpia, hace que podamos reflejar la luz de Dios. Muy bien, hermanos. Hemos concluido con el capítulo 1 de Juan esta tarde y vimos los versículos del 5 al 10. El apóstol nos explicó dos verdades fundamentales del Evangelio. En los versículos del 5 al 7 vimos que nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede decir que está bien con Dios por sus propios méritos o por la ayuda de alguien más o de algo más. Solo es a través de la sangre de Cristo, del sacrificio. Por lo tanto, no es para decir ¿qué puedo hacer yo?, sino más bien te necesito, Jesús. Y la segunda verdad, en los versículos 8 a 10, vimos que nadie puede ocultar, nadie puede disfrazar el fracaso en el intento de ser bueno. Por lo tanto, la única salida que nos queda es rendirnos delante de Jesús y confesar nuestros pecados, necesitando su perdón y su purificación. Hermanos, ¿en qué evangelio estamos andando? Juan nos dice hoy: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y el cual estamos anunciando hoy a ustedes. Esta es la verdad en la que estamos viviendo día a día. Este es el evangelio que estamos siguiendo. Oremos. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, nuevamente, porque podemos escucharte a ti, Señor. No son nuestras palabras, no son nuestro intelecto, no son nuestro juicio, Señor. Eres tú hablando a nuestras vidas y hoy entendemos, Padre, que solo a través de ti podemos andar en luz, Señor. Solo a través del sacrificio de Jesús podemos estar con Dios, Señor. Y por lo tanto tampoco podemos decir que no hay pecado en nuestra vida. No podemos ocultarnos, Señor, sino día a día venir delante de ti y confesar, Señor, exhibir nuestra situación, confiando en que tú eres fiel y justo y que nos limpiarás, Señor, que nos mantendrás limpio hasta tu venida, preparados. Gracias, Padre, por esta gran obra, Señor. Gracias por este regalo, por este don que nos has dado. A ti sea toda la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor por este espacio. Vamos a continuar la siguiente semana con la carta de Juan. El Señor les bendiga. Hasta una próxima.